Hemos titulado La condición de la iglesia. Y pues la primera entrega fue una introducción a todo lo que estábamos viendo, donde pues el Señor se presenta de diferentes maneras. Ahí vimos toda una cómo iba a ser como el antecedente de estas enseñanzas. Y la semana anterior vimos el primer tema basados en el mensaje a la iglesia de Éfeso. A Éfeso. Recuerde que lo que tenemos que interpretar en la Escritura, al estar tan ricamente elaborada, o sea, la Biblia tiene muchas expresiones literarias que necesitamos discernir para no tratar de buscar literalmente ese significado, y sobre todo para poderlo hacer propio, para poderlo traer a nuestra época, porque este es un mensaje universal. De tal manera que se está haciendo todo lo necesario. Estoy tratando de que el mensaje no solamente lo veamos como iglesia, sino que sea un mensaje personal, individual a cada uno de nosotros. Así que vamos por el tercer tema. En este caso corresponde a la iglesia de Esmirna, fieles hasta el final. Y vaya que todos queremos ser fieles hasta el final. ¿Quién no quiere ser fiel? ¿Sí o no? ¿Por qué empiezan a no querer contestar? Van a decir, ya nos va a traer ahí. Sí, pues de eso se trata, de que usted también contribuya al mensaje. Acompáñenme a Apocalipsis 2, por favor. A partir del versículo 8. ¿Ya lo tiene? Sigo leyendo, estoy trabajando con la versión de Reina Valera actualizada. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Recuerde que está dictando el Señor al apóstol Juan, que estaba preso en la isla de Patmos. El primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. Vea la manera como ahora se presenta. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Si nosotros nos quedamos en la lectura literal, pues a veces como que dice, pues como que no entendí mucho de lo que está el Señor expresando. Pues sí, está advirtiendo a una iglesia, a un grupo, pero esto lo vamos a hacer personal. Y antes de iniciar esta enseñanza, les quiero anticipar algo, mis hermanos. Este mensaje no va a ser grato, se lo digo desde ahorita. No le va a gustar, pero le voy a decir a quién no le va a gustar. No le va a gustar porque va a abordar circunstancias que ninguno, sea creyente o no, quisiera que le pasaran, o acontecimientos que sucedieran. A nadie nos gusta esto. Bueno, eso es para cualquiera, pero como cristianos no le va a gustar, no va a ser del agrado de quienes aún no entienden el valor de la gracia, quienes aún no están convencidos de lo que significó la obra de redención en Cristo Jesús, que nos dio una salvación tan grande y un lugar eterno en el cielo. Si nosotros no entendemos y tenemos esas convicciones, el mensaje no nos va a agradar. Este mensaje fue dado a una iglesia fiel. Si usted se da cuenta, el Señor no te tuvo que reprochar absolutamente nada. ¿Ya se dio cuenta de eso? Nada le reprocha. Sin embargo, ¿qué sí hace? Advertirle. ¿Y qué le advierte? La realidad de vivir en un mundo corrupto, decadente, donde serían rechazados, perseguidos, agredidos por causa de su fe en Cristo.
También les advierte de la importancia de perseverar hasta el final, lo cual no les sería a estos hermanos en Esmirna muy fácil. Y hoy vamos a ver por qué. Porque tampoco para nosotros es muy fácil perseverar hasta el final, pero tenemos que hacerlo. ¿A quién le conviene perseverar hasta el final, mi hermano? A nosotros. Así que primero, como siempre, vamos a los contextos que rodeaban a los fieles hermanos de la iglesia de Esmirna para ver el ambiente donde vivían. Bueno, Esmirna, su nombre significa mirra, de ahí viene, de esa raíz, amargo. En la Biblia, la palabra mirra significa o simboliza sufrimiento. De hecho, uno de los presentes que los sabios, estos hombres astrónomos, dieron a Jesús, el bebé, en representación fue de los sufrimientos físicos que habría de ser sometido el Señor como varón de dolores, decía Isaías, experimentado en quebranto, ¿verdad? En la actualidad, Esmirna es la ciudad de Izmir, establecida en la región de Anatolia, en Turquía. Esta fue fundada por Teseo alrededor del año 1312 a.C. De manera que, aún existente, es una de las ciudades con más de 3000 años, de las más antiguas del mundo. Esmirna fue conocida como la corona de Asia, situada al final del camino que cruzaba entre ciudades de Frigia, Lidia, hacia el lejano oriente. Controlaban el comercio del valle llamado del Hermo. Estaba situada al final de un largo brazo en el mar Egeo, y el puerto encerrado en ese lugar, entre la tierra y muy cercano al centro de la ciudad, era considerado el puerto más seguro de esa época. La ciudad fue destruida por los lidios en el siglo VI antes de Cristo, y ahí quedó como un lugar de muy poca importancia, unas cuantas comunidades, hasta que Alejandro Magno, al reconocer su ubicación tan espléndida, ¿verdad?, ordena su reconstrucción y se convirtió en una de las ciudades costeras más ricas de Asia Menor. Contaba con una avenida principal llamada Avenida del Oro, que rodeaba la colina del Pago. Ahí esa colina estaba coronada de edificios y templos, por lo que le fue llamada la corona de Esmirna. Vamos a ver cómo ciertas cosas el Señor las usa precisamente como analogía en el mensaje. De los templos que estaban en esta calle del Oro, estaba el templo de Zeus, Apolo, Némesis, Afrodita, Esculapio, que es el dios de la medicina. ¿Sí recuerda usted cómo hay hasta la fecha el símbolo de los médicos tiene una serpiente? Bueno, ese es del dios Esculapio. Bueno, Dionisios o Baco, el dios del vino, de las bacanales, las grandes fiestas, ¿verdad? Así como las de las ferias, ¿verdad? Así de esas, bueno. Pero era Cibeles, la diosa Cibeles, la diosa de la fertilidad y de la salud, quien estaba considerada como la protectora de la ciudad. Adoraban a Poseidón y a Demeter, tenían unas grandes esculturas porque simbolizaban los dos principales fuentes de riqueza de Esmirna, el comercio marítimo y la agricultura. Poseidón, dios de los mares; Demeter, diosa de la cosecha. Sus calles, muy anchas, muy bien pavimentadas, tenían escuela de ciencias, filosofía, medicina, un teatro de gran capacidad, un acueducto que le daba prestigio a esa región, un ágora entre la colina de Pagos y la ciudad, rodeado de pasillos, columnas de mármol. Esta lujosa plaza comercial, digámosle ahí, era donde tenía una gran cantidad de comercios. Se reunían ahí comerciantes, pobladores, visitantes, intercambiaban noticias, comerciaban, hacían negocios, que le dio a esta ciudad una importante fluidez comercial, lucrativa. Esmirna fue conocida por la alta calidad de sus vinos, la confección de ropa, perfumes, precisamente por la esencia de la mirra que se daba en esa región,
y la orfebrería. Todo esto ellos lo podían distribuir con mucha facilidad en la zona mediterránea. La ubicación y seguridad de su puerto le llegó a ser dado el título del puerto de Asia también, por su ubicación, que además tenía comunicaciones con las ciudades más importantes: Pérgamo, Sardis, Éfeso. Como un plus, así le voy a decir, los habitantes de Esmirna se jactaban que su ciudad fue residencia de Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea, y eso les llenaba de gran orgullo. Así como aquí José Alfredo, ¿verdad? Así, más o menos. Políticamente, Esmirna se distinguió por su lealtad al Imperio Romano. O sea, era tal su lealtad a Roma que cuando los soldados sufrieron en las batallas heladas, frío, hambre, los pobladores de Esmirna se despojaban de sus ropas y las enviaban a la guerra, las enviaban a los soldados. Bueno, esa reverencia a Roma hizo que por el año 195 a.C. erigieran un templo a la diosa Roma, o sea, la convirtieron en diosa a Roma. Y en el año 26 edificaron un templo a la divinidad de Tiberio César. O sea, ese era el entorno cultural, ese era el entorno que vivía la ciudad. No muy distinto al de muchas ciudades que usted conoce. Y por esa razón, los cristianos de Esmirna eran perseguidos y se encontraban constantemente con esa presión por la adoración que rendían al César, de luchar entre dos declaraciones: o Jesús es el Señor o César es el Señor, porque así era como los romanos probaban la lealtad de los ciudadanos. Y esto hacía que esta iglesia estuviera sometida a esa persecución tan cruel, porque pues no estaban dispuestos a declarar esto de César es el Señor. La iglesia cristiana en Esmirna, por su lealtad a Jesús, sufría agresiones, violencia. Muchos fieles perdieron su vida. Muy distinto al carácter de la iglesia de Éfeso, que si bien eran muy trabajadores en la obra, sus intenciones estaban muy equivocadas, como lo vimos la vez pasada. Y perdieron su primer amor, perdieron el enfoque de ser iglesia. Fíjese lo paradójico. Estaban a muy corta distancia, aproximadamente 50 kilómetros, pero el caminar de las iglesias era muy distinto. Y esa es la condición de los remanentes fieles al Señor, mis hermanos. No importa el lugar, no importa el entorno cultural, no importa la presión social, no importan las situaciones que se van presentando producto del aumento de la maldad. Los remanentes, las iglesias fieles, confían en el Señor y perseveran en su fe. ¿Usted cómo cree que somos nosotros? ¿Somos esos? ¿Nos identificamos con los esmirnos? ¿Por qué se queda callado? Diga que sí, cuando menos, ¿no? Mire, vemos cómo este mensaje no tiene ningún reproche, pero sí hay un reconocimiento, hay un respaldo y hay advertencia para resistir fieles. Así que lo que vamos a hacer es aprender del carácter de estos hermanos en Esmirna para imitarlos. En Apocalipsis 2:8 regresamos al texto original. Dice: como siempre, escribe al ángel de la iglesia, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. Con la expresión primero y último, ¿qué está indicando? Su eternidad, la eternidad de Jesucristo, mostrando así que aunque los redimidos podamos sufrir la muerte física, viviremos con Él por toda la eternidad. ¿Sí lo cree? Jesús 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Bueno, la resurrección de Jesús, mis hermanos, es el punto principal en el que se fundamenta la existencia del cristianismo y de nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué? Vana sería nuestra fe. Y ahora dice, escribe al ángel. ¿Quién es el ángel? El pastor. Ahora, está dirigiéndose al pastor de la iglesia de Esmirna, y en este caso, Juan sí sabía a quién estaba dirigiendo este mensaje. Mire, un joven discípulo amado de él,
llamado Policarpo, a quien ordenó como pastor y llegó a ser supervisor de la iglesia cristiana en Esmirna. Seguramente Juan, al estar escuchando el mensaje que tendría que dirigir a esta iglesia, su corazón se estremecía, aunque sabía que si estaba dentro de la voluntad de Dios, todo obraría para bien a quienes evidentemente amaban al Señor. Pero Policarpo era su discípulo. En esa época para los romanos no había otro Dios que no fuese el César. Y Policarpo era el único discípulo directo de los apóstoles que vivía. En esa época era un joven. Entonces representaba una amenaza porque era la persona más cercana a los fundadores de la iglesia de Cristo. Policarpo, al ser tan cercano a Juan, seguramente conocía este mensaje. Por tanto, él seguía sirviendo al Señor, sabiendo lo que vendría. Cuando el apóstol Juan da a conocer esta carta, era por el año final 97, del 97 al 99 se dice, del primer siglo. Juan pudo haber muerto sobre el año 102. Bueno, la persecución estaba con todo en Esmirna. Y había una frase: matemos al líder de la iglesia y su iglesia morirá. ¿A quién cree que estaban persiguiendo? A Policarpo. Lo buscaron de una manera tan cruel hasta apresarle, que en el año 54, ya él siendo anciano, en medio de una cruel persecución donde muchos cristianos en Esmirna fueron torturados y muertos, ahí fue capturado. Historiadores de la época comentan cómo Policarpo, después de ser apresado, quisieron persuadirlo de renunciar a Cristo para salvar su vida, porque era una manera también de que evidenciara que renunciando a la fe Policarpo, pues lo iban a seguir los demás. Que proclamara como señor al emperador y que ofreciera incienso ante su imagen. Recuerde que tenía un templo. Al negarse fue golpeado violentamente y lo llevaron a un anfiteatro para ser ejecutado. Ahí mismo fue amenazado, antes de esto, que de no negar a Cristo, o sería devorado por fieras o sería quemado vivo, ¿verdad? Ahora, esta es la declaración de Policarpo documentada históricamente. Se la voy a leer. Cuando le ofrecieron este trato: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nada malo he recibido de mi Dios. ¿Cómo puedo negar a mi Rey, que me ha guardado de todo mal y ha sido fiel en redimirme? Qué palabras, mi hermano. Ahí a punto. ¿Será que podamos decir eso? Con una daga en la cabeza, así, a punto de tener una circunstancia difícil, a Policarpo lo quemaron vivo. Y su cuerpo inerte, en burla, fue apuñalado por sus verdugos, para demostrarle a los presentes la muerte de su hermano. Pero la muerte de él, como la de muchos en ese momento y en muchos momentos, dieron fruto, y la iglesia de Esmirna se convirtió en el centro más fuerte del cristianismo en la parte oriental del Imperio Romano. Así es como vemos que la fidelidad de quienes entregaron su vida dio fruto, mi hermano. Nosotros tenemos que empezar a meditar esto. Dice el Señor: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. La iglesia de Esmirna tenía desde el principio 3 enemigos permanentes: los judíos, que siempre se opusieron al cristianismo, que persiguieron al Señor, quienes por su odio contra Jesús blasfemaron en su contra, lo crucificaron. Le voy a leer en Juan, no vaya ahí, Juan 19:15. Pilatos les dice: he aquí su rey. Pero ellos gritaron diciendo: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿he de crucificar a su rey? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que el César. ¿Sí recuerda esa escritura? De esa manera la persecución siguió siendo muy cruel. ¿Por parte de quiénes? De los judíos, pero los religiosos, los que no creyeron en el Mesías. El otro punto de persecución pues era el Imperio Romano con toda su violencia, y la población de Esmirna, que eran leales a Roma, fieles en la adoración al emperador.
Así que por causa de su fidelidad a Cristo, tanto la persecución como el sufrimiento, el despojo de sus propiedades y la posibilidad de ser torturados o morir cruelmente eran inevitables en la vida de los hermanos en esta iglesia. Y no obstante, no menguaba su fe, digna de imitar. ¿Por qué no menguaba su fe? Por sus convicciones, mis hermanos. Ellos estaban convencidos, porque conocían las palabras de Cristo, que quienes son perseguidos por causa de la justicia del Señor, por buscar el reino de Dios, son bienaventurados. ¿Sabía usted eso? Bienaventurado aquel que por causa de la justicia sea que perseguido, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esa convicción lo tenían los hermanos de Esmirna. Así que a pesar de las tribulaciones por defender su fe, la consecuente pobreza, por eso les dice que eres pobre, conozco tu pobreza. ¿Por qué? Porque había inestabilidad económica por causa de la persecución, ante la dificultad de trabajar, de ser contratados o poder tener un negocio. Pero sí eran candidatos a ser despojados de sus propiedades. Pero supieron valorar la verdadera riqueza que ya tenían con el Señor. Y no degradaron su fe, antes afirmaron sus convicciones con todo lo que llegaron a padecer. Y esto nos tiene que llevar a pensar en algo, mis hermanos. ¿Cómo es realmente nuestra fidelidad y nuestra gratitud al Señor por su gracia, por su misericordia, por habernos dado una salvación tan grande y por el cuidado que aún tiene por nosotros? ¿Cómo estamos de gratitud? ¿Cómo está nuestra fidelidad? Porque sin haber un punto de comparación con lo que sufrieron los hermanos de Esmirna, pues la pregunta sería: ¿cómo reaccionamos, cómo decidimos, cómo actuamos ante las circunstancias que ponen a prueba nuestra fe? Porque sin que sea literal, mis hermanos, continuamente somos expuestos a la misma oferta: renuncia a Cristo y proclama Señor a quien te ofrece una vida de riquezas, de frivolidad, llena de placeres. Es la misma oferta. Estamos en esta época. El mismo apóstol Juan definió estas cosas como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que deben ser rechazados. Algo que para quien conoce a Dios es comprensible. Para usted es comprensible que es necesario rechazar todo eso, ¿sí o no? Pero para quien no conoce al Señor es absurdo. ¿Pero cómo crees que voy a rechazar las cosas que incluso dicen muchos cristianos que el Señor me da, que el Señor me ofrece, aunque no venga de parte de Dios? Y le voy a decir por qué. Porque lamentablemente son este tipo de ofertas y cosas las que se ofrecen con descaro en una gran cantidad de iglesias que se identifican como cristianas, donde su mirada y su corazón están puestos en las cosas de abajo. Y le están promoviendo estas circunstancias a los hermanos. Buscar las cosas materiales, busca el éxito, declara, decreta, confiesa positivo. Dios te quiere hacer rico. Y cuando un creyente, alguien que se jacta de ser cristiano, busca y se decide por alguna de estas cosas, ¿qué cree que está haciendo? Está negando a Jesucristo y está proclamando otro Señor en su vida. ¿Sí se entiende la analogía que estoy haciendo? Si usted está entre elegir las cosas del mundo, las cosas banales, y la santidad, la honestidad, la integridad que tiene que caminar un cristiano, si usted elige lo otro, ¿a quién está siendo Señor? A lo otro. Le pregunto, ¿estoy exagerando? ¿Por quién te decides cada día? Esa es la pregunta. Porque la tentación y las ofertas del mundo están presentes en cada paso que damos, mis hermanos, desde que despertamos, en cada lugar, en cada persona con la que tú te rozas, cada circunstancia que se presenta en el día a día. ¿Cómo decides? ¿Por quién te decides? Porque ser fiel a Jesucristo significa santidad, o sea, rechazo al pecado, apartarse, integridad, fe, obediencia. ¿A qué? A sus mandamientos.
perseverancia ante las adversidades, negación al orgullo, al ego, resistencia a la carne en medio de las tentaciones. Ese es el cristianismo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sin embargo, mis hermanos, hay quien con un poquito de persecución social ya está cediendo ante las burlas. Ay, sí, mira, tú ya muy bueno ahora, aleluya, ¿verdad? Mandilón, ya no andas con nosotros, ya no invitas, ya no te gastas tu raya con los amigos, ahora ya andas con tu familia, con tus hijos. Ay, mira qué bueno. Pues eso es lo correcto, estar con tu familia, dejar de lado todas las cosas, aún tus propias, las cosas que te llenaban, tus hábitos, tus costumbres. Hace poco hablaba yo con un hermano que ya, no sé, tiene una edad así, todavía quería andar, pues le encanta el fútbol y todavía seguía yéndose a sus partidos de fútbol sábado y domingo y dejaba a la familia. No, que el deporte. Espérame, tienes hijos, tienes esposa, tienes familia que quieren andar contigo. Yo no pienso que nadie de aquí sea así. O que algún proyecto te quite la dirección, ¿verdad? Y estés así como abandonando a tu familia. Bueno, basta un poco de prueba para desanimarse o negar su fe ante cualquier cosa que amenace su estabilidad. Tantito nos empieza a ir mal, tantito empiezan las cosas a fallar económicamente y ya estamos buscando alternativas. No hay fe. También qué fácil es caer en tentación ante alguna oferta mundana. Porque como desde el Edén, mis hermanos, el enemigo continúa poniendo tentaciones seductoras, engañosas ofertas agradables a los ojos, estimulantes a los sentidos, donde solamente tus convicciones, tu fe y tu obediencia al Señor te van a librar de caer en ellas. Pero tienes que tener convicciones y no transformar los mandamientos a tu conveniencia. El Señor dijo las cosas como las dijo, no como las queremos interpretar. Mire lo que dice Hebreos 11:24, acompáñeme ahí. Hebreos 11:24. ¿Ya lo tiene? Cuando tenga esta escritura diga ya. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él rehusó la gloria, el poder, lo económico, los placeres temporales. Escogió el vituperio, ser maltratado. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en lo alto, mis hermanos. A él le fue revelado lo que vendría, y su mirada no se quedó en los deleites de Egipto que simbolizan el mundo. La pregunta es: ¿dónde tienes puesta tu mirada? Y precisamente, mis hermanos, ese era el testimonio de la iglesia de Esmirna. Aunque sufría la persecución de Roma, la agresión de los judíos y de los gentiles, y padecía pobreza en cuanto a lo material, por razones obvias, a los ojos de Jesús eran ricos. Por eso le dice: conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero tú eres ¿qué? Rico. ¿Rico qué? Espiritualmente. Tenía lo más grande. Medite estas preguntas, mi hermano, mi hermana. Usted que elige en su vida cotidiana, ¿dónde está puesta su mirada? Cuando el Señor lo mira, ¿encuentra la riqueza espiritual de quien tiene su esperanza en el galardón? ¿O cuando el Señor ve su corazón está plagado de otros planes, otras intenciones? ¿Son otras las cosas las que le llenan? Ha perdido su primer amor. Así comienza uno.
Cuando la voluntad del Señor, cuando la obediencia de los mandamientos de Dios los empezamos a hacer de lado, estamos metiendo otro Señor a nuestro corazón. Continúa diciendo Juan: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mire, esta es una dura palabra hacia quienes se sentían dueños de la promesa y que por su dureza de corazón rechazaron a Cristo. Por eso les dice: yo conozco la condición blasfema, errada, absurda de quienes se dicen pueblo de Dios, pero no lo son. Y este es el síndrome del religioso, que se siente bueno por sus obras. El que se envuelve en esa religiosidad, en esa capacidad de retención de versículos, pero no los baja al corazón. Él está haciendo referencia a los judíos, a los escribas y fariseos, que al no reconocer a Jesús como Mesías, después de haberlo asesinado, buscaron aliarse con los paganos para perseguir y calumniar a la iglesia, porque eso hacían. Estos religiosos hipócritas y blasfemos, que todavía con las manos cubiertas de sangre inocente seguían reuniéndose en sus sinagogas para cumplir con sus rituales dedicados según ellos a Dios, al mismo tiempo lo hacían para conspirar contra la iglesia de Cristo. Fíjese lo paradójico. Y precisamente por eso les dice: ellos se dicen judíos, ellos se dicen pueblo, pero no lo son. Y esto es algo que lamentablemente se repite en muchos creyentes que, pretendiendo verse fieles, atentan contra la integridad de quienes han decidido consagrar su vida al Señor. Juzgan. La palabra Satán significa acusador. Diablo significa mentiroso. ¿Sí sabía usted eso, verdad? Así que cuando ellos hacían esa obra, los convertía en sinagoga de Satanás. Por eso les dice: por la intención de su corazón, por sus palabras blasfemas, estos judíos que se consideran muy espirituales, muy cercanos a Dios por ser israelitas, quien realmente está detrás de esas intenciones es Satanás. No tiene nada que ver conmigo. Qué lamentable que haya en la actualidad muchos religiosos, pero que no tienen nada que ver con el plan de Dios. ¿Usted cree que haya de esos? Sí. Mire cómo lo expresó el apóstol Pablo. Vaya conmigo a Romanos 2, 28. Esto se lo dice a los que se jactaban de ser judíos. Se los dice el apóstol Pablo. Romanos 2, 28. ¿Ya lo tiene? Dice: porque lo exterior no es lo que hace judío a nadie. El estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior. Y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios. O sea, era una lucha muy dura entre los judíos ortodoxos, los judíos que estaban todavía confiando en la señal de la circuncisión, en los pactos antiguos, en todo lo que tiene que ver con lo que ellos aprendieron de la ley mosaica, pero habían rechazado al Mesías. Entonces vemos cómo la persecución por parte de los judíos y del imperio por la negación a idolatrar al emperador coloca a los hermanos de Esmirna en una situación muy difícil, lo que hace de su valor ante la adversidad su resistencia resistencia al pecado y fidelidad al Señor algo digno de alabar. ¿Por qué? Porque estaban por encima de todas estas circunstancias. Y es muy lamentable ver ahora, por el formato de la mayor parte de iglesias que se dicen cristianas, cómo la exposición de la doctrina sana, bíblica, la predicación sobre el arrepentimiento, la santidad, la necesidad de las pruebas, la fidelidad a la palabra quedan fuera de las enseñanzas. ¿Qué produce esto? Creyentes híbridos, sin fruto, nominales, muchos simpatizantes del Evangelio pero sin la vida de Cristo. Y eso sí es lamentable, por la conveniencia de intereses
deshonestos, totalmente contrario al propósito del Señor de salvar a la humanidad. Y por eso son ajenos a las demandas que el Señor tiene para sus hijos. ¿Para qué? Para formar su carácter, su crecimiento, para que maduren, su integridad, su santidad. Todo esto el Señor espera de su iglesia, especialmente de sus siervos. Por eso Jesús, al ver la respuesta de estos hermanos ante las aflicciones, ante la adversidad, reconoce su fidelidad, alaba su condición y les advierte acerca de condiciones que todavía van a sobrevenir a estos hermanos, todavía, como las de toda generación. ¿Usted cree que las tribulaciones están presentes o apenas van a empezar? Las vivimos todos los días, mis hermanos. Por eso les digo continuamente, cuando hablamos de promesas, cuando hablamos de cuestiones que son proféticas, pero son proféticas que se están cumpliendo en el día a día. Usted está pasando por aflicciones desde hace muchos años y el Señor lo ha sostenido. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que tiene a Cristo, eso es todo. Pero desde que usted nació, ha sufrido aflicción. Todos hemos sufrido aflicción, hemos tenido problemas, circunstancias difíciles desde que nacemos. Pero cuando llegó el Señor a su vida, el panorama cambió. Pablo en su momento expresó estas palabras a su amado discípulo Timoteo y pues a todos nosotros. Segunda de Timoteo 3:10 dice, mire cómo se expresa el apóstol Pablo. Dice, pero tú, le está diciendo a Timoteo, has seguido de cerca mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. O sea, tú, Timoteo, eres testigo de todo esto. Mis persecuciones, aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y Listra. Bueno, de todas estas persecuciones he sufrido y de todas me libró el Señor. Pero vaya al versículo 12. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. O sea, no nada más fue para Pablo. O sea, también es para usted. ¿Y le da gusto? Pues no es para que nos dé gusto. Pero el Señor nos está advirtiendo que van a surgir y que están surgiendo y que van a sobrevenir, pero también que Él está con nosotros. Mire, el Señor Jesús, además de conocer las obras de cada uno, también sabe lo que va a sobrevenirnos. Y por eso Él advierte a sus fieles, ¿para qué? Para que se guarden. O sea, los está protegiendo con su consejo para que salgan adelante ante las situaciones que sí o sí se van a presentar. Yo no sé cuántas cosas usted ha pasado desde que comenzó el año, pero yo le aseguro que han sucedido muchas cosas. Y a fin de año andábamos con que, ay, qué bueno que se acabó el año y en los propósitos del que viene y que sea el bueno y que sea el mejor. ¿Cuál? La maldad sigue aumentando, las circunstancias se siguen presentando, pero nuestro Dios es el mismo. Por eso dice en el versículo 10, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. O sea, no dice que quizás lleguen, no, que has de padecer. No temas. Esta frase, mis hermanos, con la que Jesús constantemente consolaba a sus discípulos, con esa frase ahora aconseja y consuela a los hermanos de Esmirna que no tengan ningún temor de lo que habrían todavía de sufrir. Les acaba de decir, yo conozco tu tribulación y pobreza, pero eres rico. No temas, porque viene más. ¿Cree que es para usted? No temas, porque viene más. Te reprendo, pastor, dígame. Cancelo tus palabras. No, mi hermano, no, aunque cancele. ¿Por qué no temas? Porque si algo puede estorbar la fe del creyente es el temor. Y el temor viene de la desconfianza, de la falta de convicciones. El temor inhibe, el temor paraliza, evita claridad en los pensamientos, presiona
¿Y qué cree? Nos hace tomar decisiones equivocadas. ¿Sí o no? Nunca tome decisiones bajo presión o si tiene temor. Busque a Dios, pida el consejo del Señor. Así es como el Señor conforta el corazón de esta iglesia al decirles: mira, a pesar de lo que suceda, todo forma parte de un propósito que está bajo mi control. O sea, el Señor solamente sabe qué está haciendo, recordándoles palabras que Él acababa de decir. O sea, las dijo antes de partir. Se las voy a recordar a ustedes también. Juan 16:1. Sí, porque a veces pensamos: ay, no, es que esto salió como de la nada. No, mi hermano, todo está escrito. Juan 16:1 dice así el Señor Jesucristo: les he dicho estas cosas. Está hablando acerca de las tribulaciones, de los tiempos que van a venir, y está con sus discípulos. Dice: les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezos. Ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios, y esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento se acuerden que ya se los había dicho. A ver, solamente se estaba cumpliendo. Y de repente nos quedamos así como: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué pasó? Es una pregunta muy común. ¿Por qué a mí, Señor, si soy tu hijo? Bueno, yo le pregunto a usted: ¿y por qué no a ti? Mejor a otro, ¿verdad? No, mi hermano, si el Señor está poniendo una prueba a ti, si el Señor está trabajando contigo, está tratando contigo, es porque en ese momento tú necesitas ese trato, necesitas dar una respuesta, necesitas ser limpiado de algo. Y si continúas en la misma condición, te vas a quedar así como decimos aquí en México, pasmado, así como que nada, ya ni para adelante ni para atrás. Entonces el Señor dice: ustedes serán así, serán expulsados y habrá quien los mate. A ver, pasémoslo a nuestra vida contemporánea. ¿Alguno ha sufrido algo así? ¿Ha sido expulsado? ¿Lo han matado? Pues no estaría aquí, ¿verdad? Pero ¿qué le voy a decir? Pero se lo voy a aplicar en el contexto actual. ¿Alguno de ustedes ha sido expulsado a causa de estar en contra de una falsa doctrina? Ah, ¿verdad? Entonces se está cumpliendo. ¿Alguno de ustedes ha sido expulsado o vituperiado por el abuso de algún lobo vestido de oveja? Sí. O sea, literalmente no lo han matado. Pero ¿qué tal el rechazo? ¿Qué tal la difamación desde el púlpito? ¿Qué tal la burla? Parte de la aflicción de la fe. Persecución contemporánea. Por eso el Señor allí mismo en Juan 16, ya en el versículo 33 dice otra vez: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿de dónde puede venir el engaño? ¿De parte de Dios? No. Estamos advertidos. En el mundo tendremos aflicción. Sí. ¿Se está cumpliendo? Que levante la mano el que no ha sido afligido. Entonces, que no nos extrañe que nos sucedan cosas, mis hermanos. Pero sí afirmémonos en la fe. Quizás algunos dirán incluso: pero ¿por qué el Señor permite el sufrimiento y la aflicción en la vida de sus hijos? Es una buena pregunta. Ahí le van unas respuestas. Porque el sufrimiento nos acerca a Cristo. Punto número 1. Romanos 8:35. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro, espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Todo. Somos contados como ovejas de matadero. Mi hermano, desde el momento que usted entró al redil del Señor, es contado como oveja de matadero. Iba a decir para hacer birria, pero no, matadero. Sí. O sea, no hay otra, porque nuestra vida no es aquí.
El sufrimiento nos identifica con Jesucristo. Juan 15:18. Si el mundo los aborrece, yo se los leo, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Entonces, mi hermano, estábamos en el mundo y el Señor en su misericordia extendió su mano y nos trajo a su luz admirable. Dice: yo te saqué del mundo, y por eso ahora el mundo te aborrece, porque tú ya no perteneces al mundo. Y por eso te van a vituperar, por eso te van a aborrecer, por eso te van a rechazar. Pero ¿qué te preocupa? A mí me aborrecieron antes que a ti. A ver, ¿por qué a mí? A ver, imagínate al Señor Jesucristo con el Padre. ¿Y por qué a mí? Si Él mismo dijo: Señor, si fuera posible pasar esta copa, pero hágase tu voluntad. El sufrimiento afirma nuestra fe, fortalece nuestro espíritu. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A ver, tengo convicciones. ¿Usted tiene esa convicción de que lo que está afligiéndole en este tiempo no se compara con lo que va a venir? Lo confirma Pablo en esta escritura de 2 de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y Pablo fue más allá en esta escritura. Dice que lo que nos está pasando es una leve tribulación momentánea. Ahora dígale: ay, Pablo, ¿cómo crees? ¿Ni tan leve? Pues sí, mis hermanos, ¿comparado con qué? Con la gloria venidera. El sufrimiento nos forma carácter. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjense en lo que se gloriaban los seguidores de Cristo, Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza. Por eso les decía: pero tantita persecución social, tantitas pruebas, tantitas tentaciones, y nuestro carácter se está desplomando. ¿Cuándo? Cuando no hay convicciones, cuando no entendemos que lo que viene adelante es mucho más sublime, más grande, más maravilloso que lo que estamos aquí, porque somos extranjeros, mis hermanos. Este mundo no es mi hogar. Y otro punto que es muy importante: el sufrimiento provoca que otros conozcan a Cristo, y esa es nuestra misión. Filipenses 1:13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. No importa que esté preso, no importa que se estén burlando de mí, no importa, el evangelio de Cristo se está predicando. Continuamos. Sigue el mensaje del apóstol Juan, y ahora dice: he aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. O sea, yo no le voy a decir a ustedes que los van a echar a la cárcel, pero a los creyentes de Esmirna, muchos de ellos cayeron en la cárcel, y algunos para no salir jamás. Recuerde la persecución, y eran condenados a muertes terribles. ¿Y qué dice? Todo esto es para probar tu carácter, iglesia. Iglesia que has decidido ser fiel hasta el final. Habrá pruebas, habrá circunstancias, habrá situaciones en las cuales tú habrás de ser probado, que vas a tener que decidir. Esto contrasta totalmente en quienes están fluctuando en su fe constantemente. La palabra probados también se traduce como tentados. Es decir, nosotros somos probados en las aflicciones y también somos tentados para negar nuestra fe. Los esmirnos, o los hermanos de Esmirna,
esmirnianos, no sé cómo se les diga, pues ellos eran probados, eran tentados a negar su fe en Cristo, proclamando al César como su Señor. La aflicción servía ¿para qué? Para hostigarlos. Y tendrán tribulación por 10 días, o sea, todavía más. ¿Sí se da cuenta cómo va esto empeorando? ¿Por qué cree? ¿Será también aquí en esta época? Porque la maldad ¿qué? Va a seguir aumentando. Los 10 días de tribulación simbolizan periodos limitados de aflicción, de prueba permitidos por Dios, porque así es como el Señor nos va madurando. Y recordemos que con la prueba siempre queda la salida, pero los periodos de prueba van a existir constantemente, así como también tiempos de refrigerio. Si yo le pregunto a usted, ¿qué tiempos son más largos, los de prueba que los de refrigerio? ¿Cuáles cree que son? ¿Está usted en constante prueba? ¿Sí? ¿O el Señor le da muchos tiempos de refrigerio? De esos tiempos donde usted dice, ay Señor, así que se quede todo ya, ¿verdad? La economía está bien, todos, hasta mis hijos obedecen, ¿verdad? Mi esposo me quiere mucho, me regala flores, ya me compró un coche, me lleva... No, que no se acabe. No, mi hermano, tiempos de refrigerio para fortalecer el espíritu, para que te des cuenta que el Señor está entre dándonos o no dándonos, para fortalecerte, porque vendrán más pruebas. Ahora, históricamente hubo 10 grandes persecuciones durante el Imperio Romano que se identificaron por el nombre del emperador que las decretaba. 10 emperadores, 10 periodos de prueba. Lo traigo al caso como un hecho histórico. En su presciencia el Señor sabía que esto iba a acontecer, pero después de decirle todo esto, la iglesia le dice: sé fiel hasta la muerte. Y para los creyentes de Esmirna, la fidelidad a Jesús hasta la muerte física era literal, por la manera como los perseguían. Ahora son otros tiempos, y aunque en algunos lugares ya hay persecuciones muy agresivas, pues no es literal para todos los creyentes, ¿verdad? Que tengan que probar su fidelidad con la muerte física. Sin embargo, sí, mis hermanos, permanecer firme en la fe, testificando a Cristo hasta el final en nuestros días, siempre nos va a llevar a hacer morir algo que puede evitar que llegues hasta el final o que te quiera hacer tropezar. Es decir, sé fiel hasta el final, hasta la muerte. ¿Qué tienes que matar, mi hermano? Puede ser el ego, la vanidad, el orgullo, el amor por lo material, las pasiones desordenadas, los malos hábitos, los celos, la falta de perdón. Le voy a decir algo: es más difícil vivir toda la vida muriendo para Cristo que morir por Cristo en un momento determinado. Se lo voy a plantear de esta manera. En el momento que apresaron al Señor Jesucristo allá en Getsemaní, ¿qué hizo Pedro? Sacó una espada y le dio a Malco, al criado del sacerdote, y le dio en la oreja, pero por mala puntería. Él quería matarlo. ¿Qué le dice el Señor? Guarda la espada, Pedro. O sea, no es así. Él sabía que si a Pedro lo hubieran tomado con la espada en la mano, ¿qué le dijo? El que mata espada, espada muere. Si él hubiera matado a Malco, ¿qué le hubieran hecho a Pedro? Lo hubieran matado. Sin embargo, ¿qué hace? Guarda la espada y sana a Malco. No ha pasado nada. ¿Por qué? Porque el Señor le está mostrando a Pedro que no era morir con él en ese momento. Pero pasaron muchos años. Y una vez ya anciano Pedro, frente a una cruz, después de haber cumplido su ministerio, de haber dejado un legado, aún en esa cruz dice: no soy digno de ser crucificado como mi maestro, y lo crucificaron boca hacia abajo.
bien pudo decir: ahora sí di mi vida por ti, maestro, ahora sí. ¿Qué era más fácil? Que lo hubieran en ese momento matado con una lanza. Pero ¿a dónde nos lleva el Señor? A morir para servirle. ¿Qué haces morir para servirle? Porque esta es la vida del creyente que quiere agradar a su Señor hasta el ¿qué? Hasta el final, muriendo aquello que te hace tropezar, mi hermano. Y yo sé que el Señor te está hablando. Hay cosas que tienes que hacer morir. Por eso el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí está. Niégate. Toma tu cruz. O sea, es esa cruz simbólica donde cada pecado, cada gusto personal, cada plan, cada expectativa, cada situación que te vaya poner la mirada en las cosas de abajo, Señor, aquí está la cruz, aquí lo crucifico, yo me niego y yo te sigo. Dice el Señor: porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y te daré la corona de vida, de la vida. Ya estamos terminando. Mire, la traducción de corona es estéfanos, de ahí viene en este texto. Y estéfanos no se refiere a la corona ostentosa de un rey, de oro con piedras preciosas, no, sino que se refiere a la guirnalda que se entretejía con cedro, con laurel, con oliva, y que se daba como premio al que vencía una competencia deportiva o una batalla. Incluso cuando contraían nupcias le ponían esta guirnalda. Entonces el Señor está haciendo alusión a esa famosa corona de Esmirna, de fastuosos templos y edificios que tanto orgullo daba a los esmirnos, y le dice a la iglesia: eso no es lo que debe llamar tu atención. La verdadera corona de la vida es la que yo daré a quien persevere en santidad, resista las tentaciones, permanezca fiel a mi palabra y conserve su fe hasta el final de sus días. Esa es mi corona. ¿Quién dice amén? ¿Quién la quiere? Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Se traduce por prueba también, acuérdese. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, aquí está, la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Usted puede decir que ama al Señor, pero el Señor dice que es preferible que resista las tentaciones, que soporte las pruebas, porque de esa manera es como usted está manifestando su fe y su obediencia al Señor. Ahora, ¿quiénes son los que pueden resistir hasta el final? Los creyentes, mi hermano, los nacidos de nuevo, quienes tienen el Espíritu, porque Él es el que les muestra el camino, les da la fuerza necesaria para perseverar, porque no va a ser en nuestras fuerzas, jamás. Usted va a poder perseverar porque el Hijo de Dios vive en usted, nada más por eso. Por eso esto no lo pueden lograr los simpatizantes, los nominales, los religiosos que tratan de evitar a toda costa la aflicción y las pruebas, no. Y los verdaderos hijos que tienen en su corazón el obedecer al Señor. Y eso es lo que yo le quiero transmitir esta mañana. El que tiene oído, versículo 11, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte, de la segunda muerte. Qué importante, mi hermano, es para los hijos de Dios abrir ese oído espiritual para obedecer el mensaje, este mensaje póstumo que el Señor dio a las iglesias de toda generación, y donde está enfatizando la salvación por la gracia. Aquel que haya creído no sufrirá daño de la segunda muerte. No son tus obras, pero tu salvación, la gracia, mi hermano, es la que te permite vivir perseverando hasta el final. Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Tu nombre está inscrito en el libro de la vida? Sí, mi hermano. Si tú te arrepentiste de tu pecado, si tú recibiste el perdón de Dios, si tú eres un nacido de nuevo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. De ahí el crimen que se comete cuando a alguien se le dice: repite esta oración, y sin mostrarle el evangelio, sin mostrarle el sacrificio de Cristo, sin llevarlo al arrepentimiento, por repetir una oración de alguien, no su propia oración, le dicen: ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es un crimen. Con el mensaje a Esmirna, el Señor es claro al expresar que no importa lo que suframos en este mundo, si llegamos fieles al final del camino, nada nos va a separar del amor del Señor y de esa vida eterna que nos ha dado por su gracia. La vida que el Señor nos ha dado, mis hermanos, no tiene precio. La iglesia de Esmirna venció en medio de la persecución, de la prueba, y dejó un testimonio digno de seguir. Ahora nosotros, mis hermanos, en un mundo pervertido, hostil, ¿será posible que los redimidos por la sangre del Cordero de Dios podamos resistir hasta el final? Pongamos en nuestro corazón la obediencia, la decisión a caminar en santidad, la decisión a negarnos a cualquier cosa que nos haga tropezar o que nos pueda llevar a hacer tropezar a otros. Mis hermanos, el que tiene oído, que oiga. Le voy a invitar a que oremos. Gracias, Señor. La intención de estos mensajes, mis hermanos, es ver la condición de la iglesia. O sea, es ver nuestra propia condición de manera personal. Y usted se da cuenta, fácilmente podemos identificar todas las palabras que el Señor dijo a una iglesia, a una generación, como si fuera para nosotros mismos. Así que, ahora, ¿qué espera el Señor? La respuesta personal también de cada uno. Si usted ha identificado algo, si el Señor le ha vuelto a hablar de alguna circunstancia, alguna conducta, alguna actividad, alguna desviación, algo que le haya quitado su mirada de Jesús, que Él ya no sea su primer amor, que otro Señor esté gobernando su corazón, que decidió por otro Señor. Este es el momento para que usted lo medite y en una oración muy personal, como siempre, tome usted la decisión que sabe que debe de tomar, porque usted es un hijo de Dios. Aquí no estamos poniendo en duda la salvación de nadie. Aquí lo que estamos haciendo es enseñar el camino para llegar fieles hasta el final, honrando a nuestro Señor, a quien dio su vida por nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por la bendición de tu mensaje, que como siempre, Señor, confronta nuestra vida, nuestra conducta, y nos muestra nuestra condición. Sí, Señor, somos tus hijos, somos perdonados porque fuimos cubiertos por la sangre del Cordero, pero tú estás esperando la respuesta de tus redimidos. No solamente para vivir una vida santa, no solamente para honrarte a ti, sino para cumplir con el propósito de ser iglesia, porque somos nosotros los que ahora tenemos que proclamar esta salvación tan grande, la misericordia de Dios y la gracia. Así que, Padre, gracias por recordarnos una vez más que solamente somos extranjeros, que venimos de paso y que hay una misión que cumplir. Y en este caminar, Señor, tú seas glorificado.
que tus hijos te glorifiquen, que todos nosotros te glorifiquemos, es la oración, Señor. Así que muchísimas gracias, Padre. Y da a mis hermanos, a cada uno, el discernimiento, el entendimiento. Abre su corazón, que abran sus oídos espirituales, para que tus palabras no lleguen a vacío, Señor, para que no regrese vacía a ti. Y muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los acompañe, mis hermanos.